vamos a saludar. Todavía está con nosotros la diputada de Antioquia, Verónica Arango. Si está con nosotros, un saludo muy especial. Bienvenida a ClickCraft y al Poder de Información. Click, la democracia de información. ¿Cómo estás? Hola Roger, un saludo muy especial para ti y para todos los que nos están viendo y escuchando a través de las redes sociales. Muchísimas gracias por estar con nosotros, diputada. No, pues aquí pasando de una nota triste, pues como ya seguramente usted mientras esperaba se dio cuenta, amenazas para este señor que es defensor de los derechos humanos de la población penitenciaria y carcelaria de Colombia, que usted lo sabe muy bien. Es tratada con mucha indignidad por parte de nuestro Estado, lamentablemente, demasiada indignidad. La están amenazando de muerte y bueno, eso realmente nos hace daño a todos. Tenemos que soluciones. Bueno, diputada, qué bueno que esté con nosotros. Pasemos al tema, un tema que es también, digamos, preocupante, pero más fácil de solucionar que deberíamos nosotros. Que usted está llamando la atención del gobierno nacional porque no está pasando los recursos que se necesitan para mantener ese programa tan maravilloso que se llama Matrícula Cero en nuestras instituciones universitarias de Antioquia. Sí, Roger. Bueno, no, primero mandarle un saludo muy especial a Jorge. Lo estábamos escuchando. Lamentamos mucho lo que le está sucediendo, todo el apoyo desde esa corporación, desde la Asamblea de Antioquia, pero también especialmente como diputada del departamento para ayudar y colaborar en todo lo que sea posible. Lo segundo es que sí, Roger, ayer 24 diputados de los 26 solicitamos y le exigimos al gobierno nacional que le dé y le desembolse los recursos que tiene pendientes por matrícula cero a las instituciones de educación superior públicas de Antioquia, que ascienden más o menos a un valor de casi 60.000 millones de pesos. Las cifras son exorbitantes, Roger. A la institución universitaria digital de Antioquia, por ejemplo, entre el primero y el segundo semestre le deben 9.500 millones de pesos. Al Tecnológico de Antioquia, por ejemplo, le deben 21.000 millones de pesos. Corrijo la cifra porque el día que mandamos la cifra, que eran 33.000 millones, ayer me llamó el doctor Leonardo y tuve una conversación con los rectores, les abonaron un poquito, porque eso había sido más o menos el acuerdo al que había llegado el gobierno nacional con los rectores, pero sin embargo se le deben 21.000 millones de pesos al Tecnológico de Antioquia, al Politécnico Jaime Zaza, Cadavid 9.000 millones y a la Universidad de Antioquia 10.800 millones de pesos. ¿Qué pasa, Roger? Esta es la caja, la liquidez de las instituciones de educación superior públicas de Antioquia es para poder pagar la nómina. Sin esto, tienen un problema grande para pagar los docentes y de por sí algunos gastos de funcionamiento, porque esos recursos ayudan a apalancar esos gastos. Pues por supuesto que absolutamente necesarios, porque el programa es maravilloso, matrícula cero, para que los estudiantes de más escasos recursos económicos puedan acceder a la educación superior, pero no se logra si no hay plática. Y es un programa del gobierno nacional. Bueno, ¿cuál es la respuesta, diputada? Bueno, antes que nada, 24 de 26. Hubo dos que no estaban o no quisieron votar la propuesta. Un compañerito de nosotros, que es el doctor Manuel del Pacto Histórico, estaba totalmente de acuerdo con que se solicitara al gobierno nacional el desembolso de los recursos que deben, pero había algunos términos de la carta que no le pareció prudente tener en cuenta para la firma, entonces nos pidió el favor de no firmar, pero sí comprometerse con la ayuda o con la comunicación, ser un medio idóneo con el gobierno nacional para que se hagan estos aportes. Y el otro compañero, que Juan David Muñoz, no se encontraba en el recinto, entonces no logramos con él mandarle la carta. Sabemos que él también ideológicamente está muy cercano al gobierno de Gustavo Petro. Me imagino pues que él tal vez sí está interesado en que también se giren los recursos. Claro está, todos los diputados vamos en ese mismo sentido, pero el término de la carta era necesario manifestarlo como que hay
indiferencia y ha habido negligencia por parte del gobierno de Gustavo Petro, y no se puede decir menos, porque aquí viene el ministro Daniel Rojas a un escenario como la Universidad de Antioquia, se enfrenta a un escenario de los jóvenes donde dice que es el gobierno departamental el que no quiere colaborar con la catástrofe hoy financiera que tiene la universidad, que de hecho es un problema estructural, no es problema tampoco del gobierno de Gustavo Petro, sino un tema de hace muchos años, un tema estructural de fondo, pero además dice que él es cumplido en sus pagos. Gobernación de Antioquia, que le toca el 4% de su base presupuestal por ley, ha sido cumplida y hemos adelantado incluso pagos de trimestres que no nos correspondería hacerlo, pero lo hacemos por los muchachos para desasfixiar la Universidad de Antioquia, pero viene y dice que ellos han sido cumplidos cuando es todo lo contrario. Todo este año, Roger, han incumplido y le voy a explicar por qué. El primer semestre de 2024, el gobierno nacional lo debió haber desembolsado en matrícula cero en diciembre del 2023, enero de 2024. Primer semestre, todavía debe el 20% de los recursos del primer semestre. Y segundo semestre lo debió haber girado en julio del 2024. Y todavía debe casi más del 40% de los recursos hoy a la universidad. O sea, él está deudando casi el 60% entre una y otra suma y está debiéndole a la universidad, que sabe que de su bolsillo las instituciones de educación superior hoy son las que están pagando los cupos de matrícula cero. Total, total. Y hago la pregunta sobre los otros dos compañeros de ustedes, es porque no me cabía en la cabeza que ante una situación como esta, que es de interés general y que no debe tener sesgos políticos, pues alguien se negara. Pues ya veo la explicación muy clara de los dos que están en la oposición, que son cercanos al presidente Gustavo Petro, pero que con seguridad, si son coherentes, tienen que apoyar esta propuesta o esta carta de ustedes, porque es pensando en la educación de las personas más necesitadas en ese programa que es maravilloso, que es Matrícula Cero. Javier, bien pueda, pregunte a Javier que quiere participar. Diputada, buen día, cordial saludo. Nos place tenerla aquí en Clic Clase, el poder de la información a un clic, la democracia en la información. Diputada, un asunto complejo. ¿Ustedes esperan una respuesta en qué sentido del gobierno? ¿Y quién es el que debe girar? ¿El Ministerio de Educación o el Ministerio de Hacienda? Bueno, dos preguntas muy importantes. Nosotros, la respuesta más efectiva es que desembolsen. No sé si le responderán a la Asamblea Departamental de Antioquia que lo deberían hacer por respeto y además porque nosotros somos una corporación que, aunque no vigilamos y controlamos al gobierno nacional, sí tenemos incidencia directa en las instituciones de educación superior públicas de Antioquia, pero para mí la mejor respuesta es que a noviembre del 2024, tal y como lo prometió el gobierno de Gustavo Petro, simplemente paguen y desembolsen el 100% del 2024 de las dos vigencias y listo, para mí esa sería la mejor respuesta. Y segundo, el Ministerio de Educación Nacional es el que tiene que hacer el desembolso, claro, del presupuesto de la nación. Y muy importante esa pregunta que me estás haciendo, porque el 6 de noviembre el SUE, que es el Sistema Universitario Estatal, es decir, todas las universidades públicas de Colombia, enviaron un comunicado al gobierno nacional en cabeza del gobierno de Gustavo Petro, pero al ministro de Educación y específicamente al Ministerio de Hacienda, solicitándole que vea que hacer unas reformas en el presupuesto general de la nación, no solamente para organizar el tema del artículo 86-87 de la Ley 30, es decir, el presupuesto que aumenta para las universidades con base en el IPC, en los índices de precio del consumidor, pero no con base en las realidades hoy del funcionamiento de las instituciones de educación superior, pero además pidiéndoles que se desatrasaran de las matrículas de 2024 y que en la vigencia 2025 cancelaran y desembolsaran de manera efectiva, eficiente y oportuna, que es lo más importante, diciembre, enero de 2025 y segundo semestre, julio de 2025, a tiempo, los recursos de matrícula cero, porque finalmente en el presupuesto general de la nación se tiene que ver dibujado el valor que corresponde a una norma más actualizada de Ley 30, es decir,
modifique artículo 86, 87, sin modificar ni siquiera ley 30, modifique esos dos artículos. Y ellos tienen un cálculo, las instituciones universitarias, de subir 5 puntos más al IPC, o sea, el IPC suba 5 puntos, es lo que más o menos el MEN a través de una consultoría logró determinar. Súbanos eso en el presupuesto general de la nación y los 300.000 millones de pesos por concepto del plan de fomento para que se incorpore en el presupuesto general. Esa es una petición concreta que ellos han hecho desde el 6 de noviembre, pero ya vienen trabajándole todo este año a ese tema y lo debe hacer el ministro de Hacienda y que eso se refleje en el presupuesto general de la nación de vigencia 2025. La situación financiera, diputada Verónica, de la Universidad de Antioquia, tan calamitosa, que ha sido noticia últimamente, se ve agudizada por este tema, o esto apenas es un segmentico nomás de la crisis histórica que tiene la universidad. A ver, este es un segmentico de la crisis que tiene la Universidad de Antioquia, pero que tienen todas las instituciones públicas del país, porque hoy la crisis educativa es del sistema, de todas las instituciones de educación superior públicas, pero basándonos en el tema de la Universidad de Antioquia, doctor Roger, digamos que esto es apenas un apéndice muy pequeño, y es la falta de caja o liquidez. Ahí ya vienen los problemas estructurales de los gastos de funcionamiento de una planta docente que todos los días gana dinero de manera diferente, porque todos los docentes no ganan lo mismo. Hay unos decretos que ha venido sacando el gobierno nacional a lo largo de todos estos años, calculando su productividad académica, y en la medida en que ellos van siendo maestros, doctores, van generando investigaciones, van teniendo artículos indexados, en fin, a ellos se les van generando unos incentivos para aumentar sus salarios. Dos, hay más de 1.200 pensionados en la Universidad de Antioquia con un plan de concurrencia que hoy lo está llevando a cabo completamente la universidad, casi que la Universidad de Antioquia, porque deben aportar a la Universidad de Antioquia 14 puntos de diferencia que el gobierno nacional hoy no los está transfiriendo ni los está cubriendo. Tenemos 11.000 millones de pesos, recuérdelo, Roger, menos que el gobierno nacional nos redujo en presupuesto general de la nación para la Universidad de Antioquia. Y se han creado alrededor de 309 plazas más de docentes y de funcionarios administrativos que hoy están sin financiamiento por parte del gobierno nacional. Y esas vacantes hay que crearse porque, claro, la matrícula crece, hay más cobertura de estudiantes, hay más programas académicos, y eso hace que crezca necesariamente la planta del personal. Entonces es una planta creciendo, unos programas académicos creciendo, una exigencia del gobierno nacional, del gobierno departamental, que hayan unos indicadores de más de cobertura, pero un presupuesto atado a un artículo 30 una ley 30, el artículo 86, donde solamente les permite una base presupuestal con un incremento del IPC. Entonces, claro, están reventados. Además, no olvidemos, Roger, el último punto, el hospital Alma Mater. El hospital Alma Mater en este momento está deudando casi la mitad del presupuesto que hoy necesita la Universidad de Antioquia para desasfixiarse. Hoy la Universidad de Antioquia necesita 365.000 millones de pesos para salir del escollo en el que está. Y hoy casi el Alma Mater se lleva el 50% en la deuda financiera que tiene el hospital y que la está cubriendo la Universidad de Antioquia. Entonces es un problema muy estructural. Este pedacito de la historia de la matrícula cero, que es un apéndice apenas del problema estructural que hay, pero que de todas maneras es uno de los más importantes y relevantes, si se tiene en cuenta que la cajita o la plata que ellos tienen, digamos, peso a peso, día a día, para ir pagando la nómina de los docentes. Diputada, es que usted hace un examen muy riguroso sobre el tema de la Universidad de Antioquia. Yo quisiera que hiciéramos énfasis en ese asunto, y es que pues el tema es estructural, como usted lo ha planteado, pero también tiene que ver mucho con sesgos políticos. ¿No cree usted que el gobernador también, que tanto se queja del sesgo político del gobierno nacional, él actúa en muchas cosas con sesgo político,
y que ese sesgo político puede perjudicar, por ejemplo, a una institución tan valiosa para los antioqueños como la Universidad de Antioquia. Lo digo porque es muy fácil decir, entonces cancelen el 50% de los contratos de cátedra de los profesores de la Universidad de Antioquia. Eso no es tan fácil, diputada, no es tan fácil porque le hace un daño muy grande a la universidad. Y decir, por ejemplo, que es que los profesores de tiempo completo se dediquen a la docencia y, por ejemplo, abandonen un tema misional de la universidad como es la investigación, tampoco es tan fácil. Entonces, no sé si es que nos estamos enfrentando frente a un problema coyuntural estructural muy fuerte, también alimentándolo con sesgos políticos. Bueno, yo creo que ahí hay que partir de dos consideraciones, Javier. También muy interesante la pregunta, lo he dicho en varios escenarios, y es lo siguiente. El análisis de la Universidad de Antioquia partió de algunas consideraciones que el secretario de Educación Departamental, con conocimiento de causa, además porque estuvo como rector de la Universidad de Antioquia, conocía. Estamos hablando con Verónica Arango, ella es diputada de Antioquia, con un tema bastante interesante, pero que nos ha llevado específicamente a la situación crítica de la Universidad de Antioquia, situación financiera, pero que ella misma nos lo ha recordado. No es solamente la Universidad de Antioquia, sino que son otras instituciones de educación superior de Antioquia que tienen dificultades. Y sí nos aclara que el tema de la matrícula cero es apenas un segmentico de la situación calamitosa en general de la Universidad de Antioquia, pero es muy importante. Estamos hablando de algo muy sensible, ya que volvió, pero antes de ello, sí quiero recordar las cifras. ¿Cuánta plata se debe para cada una de estas instituciones? Empecemos por la más alta, 21.000 millones de pesos para el Instituto Universitario Tecnológico de Antioquia. Luego sigue 10.800 millones de pesos para la Universidad de Antioquia, sobre la cual estamos hablando y que ya retomamos con la pregunta que le ha hecho Javier a propósito de sesgos políticos, posibles o presuntos sesgos políticos. 9.500 millones de pesos para la Institución Universitaria Digital de Antioquia y 9.000 millones de pesos por interés del gobierno Jaime Isaza Cabello. Diputada, regresó, bien pueda. El audio. A ver, ¿qué es el? ¿Ya me escuchan? ¿Me escuchan ahí? Sí, muy bien, adelante. Ok, es que a veces estoy en la asamblea y ustedes recuerdan que aquí hay como un sotanito, entonces a veces se va la señal. Le estaba diciendo a Javier que yo creo que aquí no hay sesgos políticos, creo que ahí es realidades políticas. Hoy el gobernador de Antioquia lo que está buscando es que haya un tema de austeridad, de verdad y cierta en la Universidad de Antioquia, porque también hay una realidad, y es que hay muchos docentes, no solamente que se les paga unos altos salarios, muchos 80 millones, hay una que se le paga 80 millones, otra 56 millones, en fin, altos salarios donde estos docentes prestan su tiempo para temas de extensión académica y para temas de investigación, no en docencia universitaria. Entonces ocurre que todos esos docentes que llevan muchos años en la universidad y que poco dedican a la docencia porque hay unas horas muy pocas de docencia durante el mes, lo que hace es que tienen que recurrir a plantas de a otros docentes y otras contrataciones diferentes. Y eso hace que la nómina crezca todo el tiempo más. Cuando el gobernador de Antioquia pidió austeridad en la Universidad de Antioquia juiciosamente lo empezó a hacer Roger. Entonces, ahorita hizo una disminución de gastos de administración para funcionar de cerca de 5.000 millones de pesos y redujo entonces temas de aseo, de cafetería, tiquetes aéreos, comisiones que se le hacían a los docentes, en fin. Se redujeron algunas unidades administrativas no docentes, hay que ser claro, allá no hay masacre laboral, sino unas unidades administrativas que se adscribieron a otras y en fin, hicieron algunos trabajos importantes donde se redujo 4.300 millones de pesos y hoy van a la fecha, en el mes pasado que vinieron aquí a la asamblea, iban en 12.000 millones de pesos en esa reducción y ellos siguen haciendo la tarea, porque aquí todos nos tenemos que amarrar el bolsillo. Y el docente tiene un espíritu
de docencia. Ellos sirven a la universidad para no solamente investigar, sino para ser docentes y estar cerca al estudiante. Y eso es lo único que está pidiendo el gobernador de Antioquia. Hombre, dedíquense a la docencia, porque vimos que la mayoría de gastos que hoy tiene la Universidad de Antioquia radican lamentablemente en gastos de funcionamiento por nómina, prestacional, laboral, social. En realidad el porcentaje, cuando lo menciona el gobernador, es, digamos, muy bajito desde el punto de vista del aporte que se hace a la docencia con esos recursos que ganan, que deben ser merecidos, por supuesto, pero que entonces deberían devolvérsele a la universidad en lo que se necesita es misionalidad, que es la docencia, ya habla de un 14%, que es demasiado bajito. Entonces, habría que encontrar realmente el camino, pues, para que haya como esa concertación. A ver, no con el 50%, es que terminar con el 50% de los programas de cátedra ya es demasiado, pero no con el 50%, pero sí que haya incluso más posibilidad de que los profesores de planta le aporten más a la docencia, como por poner de parte y parte. Y en ese sentido, ¿qué se ha logrado? Aparte de los dimes y diretes, digamos, mediáticos como este, ¿qué se ha logrado realmente desde el punto de vista de la universidad y la administración departamental buscando un acuerdo en ese sentido? Doctor Roger, antes de contestarle esa pregunta, me gustó mucho su claridad, porque hoy nosotros tenemos una de las mejores universidades, no solamente de Latinoamérica, sino del mundo. La Universidad de Antioquia hoy requiere docentes de alta calidad académica, educativa, científica. Nosotros hoy somos reconocidos en muchos medios por tener las mejores investigaciones, no solamente en temas de Alzheimer, como lo tuvimos con el doctor Francisco, sino además en temas muy importantes en biología, en medicina, en fin, en todas las áreas y ciencias físicas, sociales. Y para nosotros es importante que eso siga siendo así. Y por eso habrá docentes que se dediquen, algunos solo a investigación porque sea necesario. No queremos disminuir la calidad en la educación y menos la acreditación, que implica además tenerlos obligatoriamente. Para nosotros es un orgullo esos docentes, para nosotros es un orgullo cómo funciona la universidad y la calidad no la podemos disminuir, eso que quede claro. Pero lo que usted dijo es muy importante, que sean algunas horas para docencia, para disminuir el tema de cátedra. Y con lo que usted me pregunta, están en ese trabajo. La Universidad de Antioquia, con el departamento y con el gobernador, se han sentado en clave de hacer un proceso de austeridad, pero también revisar dónde internamente tienen esas fisuras, dónde se siguen demandando gastos importantes de funcionamiento para tratar de llevar esas discusiones a un Congreso de la República que necesariamente tendrá que hacer una reforma estructural al sistema educativo. Ese ejercicio se está haciendo en clave a buscar una nueva reforma que permita que no solamente la Universidad de Antioquia, sino las instituciones de educación superior tengan un balance financiero y podamos seguir garantizándole a los estudiantes gratuidad para poder acceder, más cupos y más cobertura, y que no haya barreras para los estudiantes para poder acceder a la educación superior. Doctora diputada, usted te mencionó aquí de soslayo un tema muy complejo y muy difícil y también muy complicado para la ciudad, que es el tema del Hospital Alma Mater de Antioquia. El Hospital Alma Mater tiene una institución que es muy querida por los antioqueños que se llama la Clínica León 13. Creo que de 10 antioqueños, 5 por lo menos nacieron allá, o medellinenses o habitantes del Valle de la Aburrá y del oriente cercano. La León 13 hace parte de ese inventario valioso que tiene la ciudad. ¿Qué va a pasar con el Hospital Alma Mater, doctora? Las EPS lo tienen arruinado, están cerrando servicios, retrasos en el pago de la nómina. ¿Cuál es la preocupación de la Asamblea de Antioquia por una institución tan valiosa para los antioqueños como la Clínica León 13? Bueno, definitivamente hoy hay unos gastos y sabemos que hoy se le adeuda al hospital y a muchos hospitales, no solamente del departamento, sino de Colombia, se les está adeudando
por parte no solamente de las IPS, sino por parte del gobierno nacional, unos recursos necesarios, importantes para su funcionamiento y para su sostenimiento. Ellos están, y todos estamos a la espera de las reformas que se vienen para el sistema de salud en Colombia, que necesariamente vamos a tener que seguir escuchando en el Congreso de la República, y que ojalá todos hoy trabajemos en que haya un mejor sistema de salud. El sistema de salud hoy por hoy funciona, pero tiene obviamente muchas cosas que hay que corregir. Esperemos que como sistema no desaparezca, pero que todo lo que haya que corregir se corrija en el camino. Lo preocupante del alma mater es que el hospital responde por el 20% de los pacientes antioqueños de alta complejidad, con 600 camas disponibles. Eso hace que la universidad todos los días siga incurriendo en gastos. Ellos no se pueden autocerrar, ellos tienen que seguir prestando el servicio, y la Universidad de Antioquia sale a correr a cobijar los gastos que hoy la Universidad de Antioquia por cartera hoy no ha podido tampoco cobrar ni recoger. Hoy nosotros hicimos hace poco un debate de control político a Sabia Salud. Hay que decirlo, todavía no han podido cumplir muchos de los indicadores por los cuales empezamos con el proceso que hoy nos tiene atados con el nuevo gerente liquidador, y es la liquidación o esa forzada que tenemos con Sabia Salud. Pero nosotros también vimos con el gerente liquidador de Sabia, con el gerente interventor que hoy tiene bajo su responsabilidad Sabia, que Sabia hoy está desasfixiando de cierta manera los hospitales públicos, porque está haciendo los giros directos de manera más continua, e incluso ha aumentado un poco el porcentaje en los giros. Eso ha hecho que los hospitales estén un poco más desasfixiados, pero finalmente tenemos que llegar a la modificación del sistema en temas tan importantes que también son estructurales y que requieren que sean con urgencia manejados y tratados para poder que los hospitales se desasfixien y finalmente podamos atender a la gente con calidad y pertinencia, que es finalmente no lo que busca solamente el gobierno de Gustavo Petro, sino lo que buscamos todos los colombianos. Totalmente. Voy a terminar, Verónica Arango, diputada de Antioquia. Gracias por dimensionar la problemática que nos describen de ceremonia educativa. Muchísimas gracias. Y gracias de verdad, diputada, que es que, oiga, va a ser paréntesis, ya que se me atravesó aquí ese comentario. Yo vivo haciendo paréntesis, pero bueno, menos mal tenemos el espacio que nos da para ello, porque nos permite además trascender la información y ayudar a entender cosas que pasan, por ejemplo, en corporaciones como la Asamblea Departamental de Antioquia. Y el comentario tiene que ver con que a veces uno dice, ¿y qué es lo que hacen los diputados? Porque es que uno mira, todos los días aquí tenemos información del Congreso de la República, todos los días, de mucho que se está haciendo a propósito de los proyectos de ley y de acto legislativo, de iniciativa del gobierno y de iniciativa parlamentaria, que son de interés de la gente. Entonces todos los días los tenemos acá. Y vemos a los congresistas a favor y en contra, aquí permanentemente entrando a la mente de nuestros internautas y diciendo, esta gente está haciendo algo. Así se ha ponido problema algunos, pero pone el problema en torno a algo que busca que se dinamice por el bienestar de todos. En el Consejo de Medellín tampoco hay mucha información, sino es posiciones políticas en vez de trabajar pensando en la ciudad, en el distrito, pensando mucho en qué hace, qué no hace el presidente Gustavo Petro, porque son más los ruidos, digamos, políticos del Consejo de Medellín. Pero allá es donde quiero llegar, en la Asamblea Parlamentaria de Antioquia, muy silenciosa, muy silenciosa. Entonces, cuando usted viene hoy con ese tema tan importante, uno dice, hey, sí están trabajando, me excusa que lo diga de esta manera. Con temas tan importantes como este de la salud y el que acaba de tomar, de la educación y el que acaba de tocar de la salud. Entonces, a propósito del comentario de ceremonia educativa que salió allí, ceremonia educativa, gracias por dimensionar la problemática. Uno dice, aplausos para Verónica Arango porque está haciendo una labor importante. Entonces quería hacerle paréntesis, pues reconociéndole esa labor y que ojalá lo hagan mucho,
permanentemente. Y si lo hacen, que lo den a conocer. Yo por lo menos sé de eso porque a través de su equipo de comunicaciones nos dijeron, vea lo que está haciendo la doctora. Ah, venga para acá. Eso es muy importante que haya buena comunicación. Cierro paréntesis, qué vergüenza, pero un paréntesis larguísimo, pero tiene que ver con la voz. Es más, le hago un comentario y con respuesta suya ya mismo. Ustedes tienen que ser también visibles, no por ganar réditos políticos, sino por cumplir con su labor, que es responder por los intereses generales del pueblo antioqueño, definitivamente. Roger, sí. Yo en esto no te voy a quitar la razón, porque ustedes son los dueños del micrófono. ¿Sabe qué? Necesitamos periodistas como usted y comunicadores que se animen a escucharnos en la asamblea, y nosotros tenemos que ser más eficientes en la comunicación. Nosotros aquí hacemos un trabajo inmenso por los antioqueños. No solamente hoy estamos hablando del tema de educación. La semana pasada o antepasada estuvimos con Sabia Salud hablando de cómo estamos en los hospitales públicos, cómo están los antioqueños, cómo está la calidad en la atención, si es verdad que no hay insulina, si es verdad que se nos están muriendo los pacientes por falta de atención. Estamos exigiendo y reclamando resultados. También he traído, en estos días vamos a traer al debate, yo soy una de las que solicité ese debate con urgencia sobre las áreas de protección, el impacto que vamos a tener en las áreas de protección en la producción de alimentos, que van a haber unas áreas reservadas solamente para eso, pero además frente a la explotación y exploración de minerales en el desarrollo territorial económico de Antioquia, donde se van a reservar unas áreas para que no se haga minería grave. Van a haber unas reservadas en el Bajo Cauca, donde su vocación es minería, pero legal, ojo. Entonces ahí hay temas muy importantes que nosotros traemos a discusión. Las vías de Antioquia, cómo va el túnel del Toyo. Nosotros hoy nos preocupamos por vigilar y controlar como junta directiva no solamente al gobernador, a las entidades descentralizadas de sus secretarios de despacho, sino que nos inmiscuimos en sesiones conjuntas con el Congreso de la República y la Asamblea y el Consejo de Medellín, perdón. Pero usted tiene toda la razón, somos malos comunicadores. Yo espero que el año entrante podamos corregir esa situación y que contemos con personas como usted, Roger, que le levantamos la mano y usted nos escucha y nos atiende. Eso es muy importante, volver a invitar a los medios de comunicación para que se hagan presentes en esta asamblea y generar la noticia, que es importante, porque todos los temas, obvio, en Antioquia son importantes, pero hay unos temas que son muy importantes y que deberían ser relevantes siquiera en la semana. Y ese trabajo lo vamos a hacer con la ayuda de Dios, con la ayuda de todos ustedes el próximo año. Y en eso estamos caminando. Yo creo que hoy hemos mejorado en redes, en comunicación. Tenemos una directora de comunicaciones que viene haciendo la tarea, pero mucho por corregir. Tiene toda la razón. Gracias además, porque ustedes son la advertencia, son el ojo, son nuestros oídos, ustedes nos cuentan cómo estamos, y sí, indiscutiblemente, doctor Roger, ayúdeme también a deme unos tipsitos internamente más adelante de cómo podemos hacer para sacar esta asamblea adelante para que la gente de Antioquia la conozca más. No, cuente con eso. No, y de hecho, la semana pasada, pues no seamos injustos, la semana pasada tocamos el tema del debate de control a la salud, nos llegó una información no como la queremos, pero nos llegó algo de información muy importante, porque es que están comunicando, lo voy a decir pues de una vez aquí para que le diga a su comunicadora, están comunicando solamente pensando en redes, entonces mandan videitos corticos y al estilo de quiero que tenga muchos likes en X, en Instagram, en TikTok, y se olvidan de medios como este que necesitamos información mucho más ampliada para que nos dé a nosotros elementos, insumos para poder informar más, como le estamos haciendo con usted hoy. Nos excedemos, mire, somos tacanzones y aburridores, pero queremos profundizar. Entonces, en honor a la verdad, pues sí, la semana pasada sacamos esos tixitos, unos videitos que nos llegaron sobre el tema de Salud, importantísimo, pero vale la pena que no piensen solamente en redes sociales. Entonces, iba a terminar con esto, doctora Verónica. Dicho, mal de todos, consuelo de tontos. Y me refiero a lo siguiente, la situación de Antioquia es difícil en el tema de educación
e incluso pues tocamos el tema de la salud. A propósito de la pregunta que le hace Javier Arboleda a usted sobre Alma Mater, tengo estos datos que son del diario La República, no vienen propiamente del gobierno de Petro. Dice, en 2024, Antioquia es el más beneficiado de todos los departamentos del país. Se le giraron 7,69 billones de pesos del Sistema General de Participaciones, siendo el territorio más beneficiado con giros de la nación, seguido de Bogotá con 5,67 billones de pesos. Entonces, por ahí va el comentario de mal de todos contra de tontos, diría uno, pero para ellos, si estamos mal nosotros, pues cómo estarán nosotros, pero no nos podemos conformar con ellos. Y dice que para educación especialmente se giraron 39,68 billones de pesos. Y específicamente para el tema de la matrícula, dice calidad matrícula, pero calidad gratuidad, una. 0,72 billones, ahí es donde está, digamos, el lunarcito, es que eso es muy poquito, 0,72. Me imagino que por ahí va el comentario de ustedes. Y para la calidad matrícula, 0,66 billones de pesos. Entonces, quería simplemente comentarle eso, decir que en todo caso somos hasta, entre comillas, de los más beneficiados del país. Sí, Roger, o sea, definitivamente hay que decirlo, nosotros hemos recibido esos giros por parte del gobierno nacional, pero lo que pasa es que el tema de educación, vuelvo e insisto, es un tema hoy que hay que analizarlo a la luz de la estructura. No solamente es el giro correspondiente al presupuesto base que tenemos de la nación para educación. Ellos además les corresponde apoyar en el plan de concurrencia, con el tema de pensionados, el plan de fomento a la educación. Son varios temas que exige el mismo gobierno nacional a las instituciones de educación superior y que además pues no se está teniendo en cuenta dentro del presupuesto porque no hay proyección, no hay un reflejo del presupuesto general de la nación bajo esas aristas, bajo todos esos conceptos. La educación se ha reformado y ha cambiado mucho y han venido muchos temas nuevos. Los costos por las altas certificaciones que tienen que pagar una universidad son altísimas para poderlas acreditar y todo eso lo está siendo considerado. Entonces sí, Antioquia es un departamento que aparentemente se le giran todo, digamos, es uno de los más beneficiados, pero recuerde pues que nosotros hoy estamos en la recolección de firmas para el tema de la autonomía territorial, de la regionalización, porque además nosotros el gobierno nacional se queda con casi toda la renta que nosotros giramos por impuesto al departamento por patrimonio y renta. Entonces, hoy nosotros estamos también pidiendo más autonomía territorial para las regiones, no solo para este departamento, sino para los demás departamentos. Sí, uno podría decir, se queda uno corto en ese análisis porque tiene que ser un análisis muy profundo y muy exhaustivo. El gobierno nacional ha girado, pero a mí lo que me preocupa aquí es un tema, Roger, que esos son las cifras y los indicadores que dan, pero cuando uno analiza el trasfondo de las instituciones de educación superior, la plata no llega. Cuando uno analiza en el gobierno nacional, en el sistema de salud, la plata no llega. Cuando uno hace el análisis del régimen pensional en el tema de pensiones de adulto mayor, la plata no llega. Entonces, ¿qué está pasando con los recursos que dicen haber girado, pero que no se ven? Esa es la pregunta que hay que hacerle al gobierno nacional y la preocupación que hoy tenemos todos los colombianos. Ya, la última, ahora sí, pero lo que pasa es que usted me da un hilito y me permite hablar. Habló de las firmas por la autonomía fiscal regional. Y entonces la pregunta tiene que ver con esto. Se está discutiendo un proyecto de acto legislativo para modificar el sistema general de participaciones que le baje al centralismo y que precisamente garantice que lleguen más recursos del sistema general de participaciones a los territorios. Entonces, la pregunta va por ahí. No están como que empujando los dos para el mismo lado, estamos hablando del gobierno, porque es iniciativa gubernamental defendida por el ministro del Interior y hasta el momento apoyada por la mayoría de los congresistas, y por otro lado el gobierno departamental como buscando lo mismo, la descentralización.
o no es lo mismo, no es hacia allá que apunta todo. La verdad, nosotros estamos esperando como Asamblea Departamental que próximamente tengamos esa conversación aquí en la Asamblea. Nosotros hoy, yo pues tengo que decirlo con claridad y no le puedo mentir a las personas que nos están viendo, no conozco el proyecto de ley en el Congreso de la República que cursa y que ya está escaso, si no estoy mal de 2 debates para que finalice ya la aprobación y que sea ley y sea sancionado por el Congreso de la República. Pero sí sabemos que busca finalmente la autonomía regional, la autonomía presupuestal, esa autonomía fiscal que requieren las regiones en un proceso de descentralización. Hoy, no sé si el gobierno nacional lo que está manifestando es que el tema debe ser mucho más solidario y claro, no estamos en contravía de eso, si eso es lo que está manifestando el gobierno nacional. Y es que no es que se gire en honor al porcentaje que le corresponde solamente a Antioquia, que gira por sus tributos y los demás departamentos, sino que la verdad haya la forma de que sea solidario y que ningún departamento quede descobijado, que no queden unos con que me cobijo los brazos y los pies queden descobijados. La idea es que sea un sistema siga siendo, como dice el presidente Uribe, solidario, donde ninguna región quede con brechas, donde se permita la desigualdad en los temas financieros, que eso es lo que preocuparía del proyecto de ley. Pero básicamente nosotros en la Asamblea Departamental vamos a tener esa discusión, Roger, y cuando tengamos esa discusión, usted vuelve y me invita al programa y yo ya puedo hacer referencia clara y concreta sobre el tema. Claro, porque son temas de interés de todos, imagínense ustedes. Sistema General de Participación en la modificación, eso implica una modificación, una reforma constitucional, por eso son 8 debates, y sí, le confirmo, van 6. Faltan 2, faltan 2, faltan 2, imagínense, van 6 y faltan 2, porque es un proyecto de acción legislativo, supremamente importante. Entonces vamos a invitar, diputada Verónica Arango, gracias por estar con nosotros, gracias por la claridad, nos lo ha dicho todo con mucha claridad, y de eso se trata, que la gente entienda realmente. De nuevo, gracias, y la volvemos a invitar entonces cuando usted nos diga, oye, tengo el tema, con todo gusto. Muchas gracias a ti, a Javier y a todos los que nos están viendo y escuchando. Sigan conectados con el programa de Roger a un clic y gracias por todos los consejos, Doc. Un abrazo. Oiga, espero para que lo aprenda. Clicracia, el poder de la información a un clic, la democracia en la información. Chao, diputada, muy querida. Hasta luego. Bueno, Javier, satisfecho con lo dicho por la diputada, con inquietudes, bueno, creo yo que eso es lo más importante de nuestros invitados, que nos dan nuevos elementos, siempre nos empujan, hay que averiguar más, o sea, nunca queda uno contento, siempre queda uno, como decía un profesor mío de Sociología de la Comunicación, en falta el cerebro y el del periodista sobre todo, es como el cruce de estos dedos. Aunque usted llene la parte de abajo, siempre la parte de arriba estará vacía. Entonces siempre habrá que llenar más y más. Javier. No, muy satisfecho porque yo creo que respondió las preguntas. A veces uno quisiera hacer muchas preguntas cuando hay otro tipo de interacción con los medios de comunicación de algunos gobernantes, pero no todos los periodistas hacen las preguntas que uno quisiera. No quiere decir que las de ellas, las mías son las más inteligentes, las más importantes, y las de ellos no. Simplemente creo que a veces vemos las cosas de diferente manera, y no quiere decir tampoco que la de ellos sea la mala y la mía la buena, no. Son distintas formas de ver y de asimilar el periodismo, don Roger.